teatro, ¿qué es el teatro? El teatro ha sido y creo que será siempre mi refugio. El lugar en el que he crecido, porque bueno, yo desde que era muy pequeña viví en el teatro y relacionada con el teatro. Los fines de semana, los domingos cuando comíamos con mis abuelos, yo lo que hacía era irme con ella, con Irene, al teatro, acompañarla al teatro y ver la función entre cajas durante mucho tiempo. Entonces, es mi casa, es lo normal, es lo cotidiano, es, bueno, también el lugar en el que yo he podido canalizar mi vida y en el que he podido quizá enfrentarme a muchas cosas que en mi vida no he podido enfrentarme. Sí las he hecho a través del teatro, las he hecho a través de los personajes, las he hecho creciendo y evolucionando con mis compañeros y protegida por ese espacio también. Yo siempre he encontrado el teatro como una forma de enfrentarme conmigo misma, de enfrentarme con mis miedos, de crecer. Moitié fille, moitié mec. J'ai le don d'ubiquité. Tant de vampires dans le cou des dames. Nosotros trabajamos para un público. Un actor no existe si no viene gente a ver tu función. Y lo que ocurre es siempre entre el público y el actor, ¿no? Y los actores que están en escena. Tiene que ocurrir ese vínculo y además tú lo notas, hay funciones en las que pasa y hay funciones en las que no. Días que sí y días que no tanto. Notas cuando respiran contigo, cuando no tosen, cuando están metidos contigo, cuando no están, cuando la función se ha desencajado y entonces el público lo nota también. Es curiosísimo, pero no se puede engañar al público. Es muy inteligente y debe ser tu aliado, yo creo, y debe ser, bueno, se comparten momentos muy íntimos, momentos peligrosos, momentos que no se van a volver a repetir, ¿no? Hay algo muy sagrado, hay algo muy único en lo que ocurre entre un espectador y un actor. El cine quizás es un medio, y la televisión son medios más solitarios para un actor, en el sentido de que tampoco dependen tanto de ti, dependen más de un director y un montador, que al final, y un director de fotografía y una cámara y un encuadre que va a transformar tu mirada, va a transformarte a ti, sin que tú lo sepas generalmente, o no de la manera en la que tú crees. Es una forma de contar muy distinta y es más solitario porque no solo depende del actor, sino que depende de otros muchos factores técnicos. En cambio, en teatro, aunque por supuesto tú sigues la línea de que te marca un director, al final la función es tuya y la energía es tuya cada día. Y lo que tú haces con esa energía y cómo tú consigues que eso esté vivo y cómo te relacionas con tus compañeros, eso es algo que solamente haces tú. Dais por hecho que vuestra hija Juana es incapaz de gobernar. Conocéis sus arrebatos y la veneración que siente por su esposo. ¿Os parece la casa de Dios lugar apropiado para una farsa? Yo soy la reina de Castilla. Es mi nieto, sí, pero también hijo de un traidor y de una loca. ¡Malditos seáis todos! A mí el cine me encanta, me gusta muchísimo, pero han confiado menos en mí, en cine, por alguna razón, ¿no? Es verdad que este año pasado, hice 4 películas y no hice teatro, la primera vez que me pasa. Y por primera vez he tenido personajes con recorrido, con profundidad, que llevan el peso de una película. Juana la loca y Yune, en Un otoño sin Berlín, son 2 personajes, bueno, muy fuertes. No sé si me volveré a encontrar personajes así en cine en mucho tiempo, también soy consciente de eso. Entonces, bueno, creo que a mí me encantaría que me llamaran más para hacer cine, me encantaría que hubiera más personajes para mí, pero también creo que he sabido tener paciencia y he ido haciendo poquitas cosas, las que me iban ofreciendo, que yo pensaba que eran interesantes, pues con directores como José Luis Cuerda, como Vicente Aranda, como Carlos Saura, de los que yo podía aprender y con los que me parecía muy interesante trabajar y poco a poco haciéndome un pequeño lugar en el cine para aprender lo que es trabajar con la cámara y todo esto. Pero hasta este año no había tenido una oportunidad real de afrontar un personaje con sus dificultades y eso, que salga en todos los planos de una película. Para mí ha sido muy importante Un otoño sin Berlín.
y creo que es algo que recordaré siempre. Me ha traído muchas alegrías, muchos reconocimientos y además me ha abierto la puerta del cine. I need you to hang around. I'm so broke and foolish. ¿Qué coño haces? ¿Por qué no te encierras ahí dentro para siempre? El proceso de ensayos es fundamental, es lo más importante, ¿no? Y es donde el director pues, expone cómo y de qué manera quiere contar esta historia. Al final nosotros somos contadores de historias y herramientas de un director, porque será él el que marque el cómo. A pesar de que luego nosotros aportemos todo lo que podamos y tal, pero al final siempre estamos en manos del creador. Pero sí creo que en ese proceso de ensayos un actor debe ser capaz también de aportar su... Por eso te han escogido a ti, ¿no? De aportar su personalidad y de aportar lo que le hace único. Lo que pasa es que una vez que ya hemos ensayado y ya se estrena, la función está en manos de los actores. Y son ellos los que van a hacer que esté viva o no. La graciosísima niña china Sun Yi, traída de un país del lejano oriente para regocijo de todos. Make love, make love. Don't you know everyone wants to love? My dad said to me, and after my son. Una de las veces que mejor me lo he pasado, que más me he reído, yo hacía de una niña china adoptada, hija de Luis Bermejo y de Aitana, y era volver a trabajar con Andrés. Y hicimos un gran proceso de ensayos con muchos talleres antes de empezar a ensayar, súper interesantes. Era muy creativo, con Andrés todo es creativo y loco y arriesgado, y yo me lo pasaba en grande en esta función. He vomitado varias veces, ¿sabes? ¿Y tú estás bien? Yo estoy muy bien. ¿Has ido al médico? ¿Te ha gustado, papi? Muchísimo. Te la he dedicado a ti. Y a mí me ha gustado muchísimo. Te la he ¿Dónde va a dedicado parar? con mucho cariño. Es como si me, Sí, y es más, como si me diera vueltas la cabeza. Claro. Te la he dedicado con mucho cariño. A ver, que no veo a tu madre. ¿Has ido al médico? Calla. ¿Hay algo de cena? Sí, algo hay, pero yo no puedo comer nada. De verdad es que me encuentro fatal. Para mí cualquier actor tiene que ser un actor comprometido con su profesión y honesto. Honesto con lo que quiere hacer y sabiendo que ser actor es una responsabilidad y que hay una responsabilidad con la sociedad también. Luego creo que para hacer teatro hay que ser consciente de que es muy sacrificado. El teatro es muy sacrificado, el teatro es muy duro y tienes que tener mucha pasión para querer hacerlo. Es un don. Es un don porque creo que lo más difícil es saber lo que quieres hacer, saber a dónde quieres llegar. Una vez que lo sabes, todo es más fácil porque lo único que tienes que hacer es intentar conseguirlo. Pero yo me hubiera encontrado muy perdida si no supiera qué quiero hacer en la vida. Entonces, a pesar de que este camino es muy difícil y de que cuando la vocación es tan grande, si no lo consigues puede llevar a una frustración gigantesca, merece la pena. Merece la pena porque es una profesión mágica y cuando tienes la suerte de poder hacerla, de poder desarrollarla y que te den nuevas oportunidades y vivir todas las experiencias que yo he podido vivir, no hay nada comparable. Es una forma de vida para mí. O sea, mi vida gira en torno a mi profesión. Para lo bueno y para lo malo, no lo puedo evitar, pero me siento afortunada por ello. Yo he visto trabajar a mi familia siempre, he visto sus películas, he visto los trabajos de aquellos a los que ya no he conocido por edad y claro, me asombra y me sorprende y me encanta verlo, pero es mi familia, lo veo como algo normal. No lo veo ni como un peso, ni como una losa, ni como una gran responsabilidad. La responsabilidad estaba en que ellos han trabajado siempre muy duro y también, como te decía antes, de una manera muy honesta. Entonces, para mí lo importante era cumplir esas expectativas de honestidad y de seguir trabajando y respetando mucho esta profesión. Es un orgullo formar parte de una familia y además es algo muy bonito y muy especial, sexta generación, todas nos llamamos Irene.
Es a lo que recurro siempre cuando estoy perdida, a las raíces, a esa base, ¿no? Y he podido vivir y compartir con ellos cosas preciosas. Las anécdotas contadas por ellos en primera persona, por mis tíos, el que me hayan podido ayudar mucho, el haber podido trabajar verso con mi tío Emilio, me parece todo un privilegio. Parece que no la oíste lo que ahora dijo aquí. Hacedle vos que lo crea, que yo la haré que se ablande. ¿Qué indicio quieres más grande de que ser tuya desea? Quien tus papeles recibe, quien te abre en sus ventanas, muestras ha dado bien llanas del amor con que ella vive. El haber escuchado a mi tía recitar Santa Teresa en el salón de su casa, y siempre que puedo me lo hace, siempre que se lo pido me lo hace. El haberles podido pedir consejo cuando he estado muy perdida, o cuando he estado muy triste, o cuando nadie me llamaba, o cuando, no sé, he intentado coger de ellos todas las cosas que me podían servir para seguir desarrollándome como actriz y como persona. En casa de mis abuelos hay un cuarto que está lleno de ropa, de joyas falsas, de barbas, de bigotes, de pelucas, de utillería, y puedo oler ese cuarto. Yo me he pasado allí mucho tiempo cuando era muy pequeña y siempre he recurrido a ese vestuario, iba cogiendo y me lo llevaba para las funciones que hacía en el colegio y me lo llevaba para tenerlo en casa y disfrazarme por casa, y para mí esa habitación era como ese lugar, ¿no? Y cuando estábamos haciendo el Mal de la Juventud, yo tenía que hacer de una criada, Lucy, una criada de los años 20. Y se me ocurrió para la prueba rebuscar por allí. Y encontré este vestidito negro, lo llevé a la prueba y cuando ya me cogieron y ya estuvimos ensayando, probamos muchas cosas, pero Bea, la diseñadora de vestuario, me dijo, ¿podríamos usar este vestido porque es perfecto? Y le dije, por supuesto, no solo podemos, sino que me encantaría. Sería un regalo muy bonito a mi familia también. Fue algo muy especial esa función. Volver a la abadía, a la iglesia, la primera vez que hacía una función en la iglesia. Era un personaje muy divertido y en el que yo tuve que sacar una vis cómica que no había podido sacar hasta entonces y sobre todo trabajar con Andrés. Andrés es una persona muy especial, es un gran director y tiene una energía bestial y te permite hacer grandes locuras y te acompaña en ese viaje y bueno, para mí también fue una experiencia que llevo ahí, sí. Los 2 anillos. De la señora Schimmelbrunn. ¿Estaban dormidos? ¿Estás segura de que no se dio cuenta de nada? De nada. Cuéntame. Es que no puedo, señor Frederick. ¿Dónde estaban los anillos? En la cómoda, en el segundo cajón. Ya lo sabías. Es que siempre esconde allí las joyas, ¿sabe? Sí. ¿Encendiste alguna luz? No. Entraba lo suficiente por las rendijas de la persiana. Moitié fille, moitié mec, REM hétérochrome. Je flash les poupées qui passent, la bouche au mercure chrome. Ella es la inspiración para mí. O sea, si hay alguien que fuera una persona por la cual yo me quisiera dedicar a esto, creo que es ella. Porque sí, yo era muy pequeña, pero recuerdo perfectamente el ir a ver las funciones entre cajas y aprenderme de memoria lo que ella hacía en la función. Entonces yo me lo aprendía de memoria y cuando ella se iba a cambiar al camerino, yo iba al escenario sin que nadie me viera e intentaba reproducir todo lo que ella había hecho, pero intentaba hacerlo al milímetro. Si ella se había levantado de tal manera, yo intentaba levantarme así y coger la copa de esa manera y aunque no me sabía el texto, pues yo intentaba hacerlo, ¿no? Era muy pesada, era realmente pesada, porque yo quería actuar como fuera y quería salir. Tenía 7 o 8 años y yo quería hacerlo. Entonces ella me decía, no puedes porque no sabes leer y no te puedes aprender el papel. Y entonces yo le dije, bueno, no me importa porque puedo hacer de perro. O sea, no era excusa, yo podía hacer lo que fuera, aunque no tuviera que hablar, de perro me valía. Y claro, pues jugábamos, ¿no? Interpretar en todos los idiomas, excepto en castellano, es jugar.
Y yo aprendí de la interpretación que lo más importante era jugar, porque jugaba con ella a hacer Romeo y Julieta. Ella era Romeo, por supuesto, y yo era Julieta, y entonces me subía en las escaleras de mi casa, en la parte de arriba, ella se quedaba abajo, y hacíamos la escena del balcón. Yo era muy pequeña, y ella se mondaba de la risa, claro. Hay muchísimas actrices extranjeras, por supuesto, que admiro, pero aquí actrices como Nuria Espert, por supuesto, como Carmen Machi, Blanca Portillo, Bárbara Leni. Bueno, son actrices de teatro que me han inspirado muchísimo en sus trabajos. Con algunas de ellas he tenido la suerte de trabajar y entonces también como compañeras, ¿no? He aprendido, yo tuve la suerte de trabajar con Carmen Machi y aprender mucho de ella como compañera, de su generosidad, de su implicación, de su capacidad de juego y de su talento enorme. Este país, este experimento, América, este orgullo desmesurado. Yo había visto Agosto en Nueva York y me había fascinado aquel texto, aquel montaje, y yo quería hacer el personaje de esa niña. Y entonces cuando vienen Gerardo Vera y Carmen Machi a ver El mal de la juventud, Gerardo me ofrece el personaje. Y le digo, yo ya la he visto, yo tenía fotos de la escenografía que había hecho, le enseño todo, le cuento, yo tenía el texto en mi casa, conocía perfectamente la función y además es que quería hacer ese personaje porque era muy divertido y tenía muchas ganas de trabajar con Gerardo. Pero luego, con lo que me quedo de ese montaje es con Carmen y con Amparo. Compartir escena con ellas, compartir ensayos, estar entre cajas. Yo me pasaba el día en el camerino de Carmen y Amparo. Estábamos las tres juntas. Todas las anécdotas que contaba Amparo, entre ellas, verlas hacer escenas juntas y compartir momentos con ellas. Es algo que a nivel personal no voy a olvidar jamás, jamás. Jamás habéis tenido problemas de verdad. Por eso os habéis dedicado a inventar. ¿Por qué nos gritas? Porque estamos todas juntas. Después de tanto tiempo, ya era hora de que disfrutásemos de una reunión familiar. Durante mucho tiempo yo tenía esas manías, ¿no? Tenía que salir, antes de salir a escena tenía que hacer lo mismo cada tarde y tal. Y afortunadamente esto ya lo he perdido y ahora lo que sí hago es calentar mucho. Intento llegar antes al teatro y hacer unos ejercicios de calentamiento, bueno, para concentrarme, ¿no? Para intentar estar lo más presente posible, porque hay veces que la gente te dice, ¿no? En teatro es que trabajáis solo 2 horas. No, no es verdad, porque en el fondo tú estás todo el día reservando la energía para esas 2 horas y estás todo el día solo con la cabeza y la emoción en eso que vas a tener que hacer durante 2 horas, ¿no? Y mantener la concentración y estar en el presente durante ese tiempo requiere mucha atención y requiere mucha concentración. Entonces, pues a mí me gusta llegar antes al teatro y hacer de ese momento algo especial. Los días del estreno me parecen horribles. Disfrutar un día de un estreno, luego, pues eso, una vez que ya sales y ya estás en ello, ya se puede disfrutar, pero hay mucha presión y hay muchos nervios y todos nos contagiamos los nervios unos a otros y bueno, cada vez más voy intentando quitarle hierro ese día del estreno, pero es inevitable sentir nervios. Una vez que pasa el día del estreno, yo siempre suelo disfrutar las funciones todos los días. Bendita sea por siempre la Santísima Trinidad y guarde al hombre en la sierra y al marinero en la mar, a la verde, verde orilla del olivarito está una niña bordando, madre que bordará. Bueno, yo en Mariana Pineda tenía texto, era la hija de Mariana Pineda y sí, pero es verdad que tenía 9 años, entonces la siguiente vez que me subí a un escenario fue con Mario Gas en Adiós a la Bohemia, la ópera chica de Pío Baroja, y tenía una frase. Ya era más mayor, ya tenía 13 años y era yo jamón.
¿tú qué quieres comer, niña? Yo jamón. Y entonces era muy curioso porque la gente se reía con esta frase. Yo solo tenía una frase, pero la gente se reía mucho. Y le tengo mucho cariño a Yo jamón. ¿No quieren ustedes tomar algo? ¿Qué queréis, niñas? Yo jamón. Yo he tenido mucha suerte, porque siempre he tenido el apoyo de mi familia. Y entonces he podido escoger mucho, escoger muy bien. Hay otros trabajos que he hecho de manera, pues para comer, ¿no? Pero generalmente siempre he intentado escoger y que en vez de que otros decidieran la carrera por mí, intentar ser yo la que decidiera la carrera que quería llevar, cosa que es muy difícil. Por eso me siento una gran afortunada y creo que aparte del trabajo, porque yo sí creo que he trabajado, creo que está la suerte y que es incontrolable. Hay muchos actores muy talentosos que trabajan mucho y que no tienen suerte. Y eso es lo que más miedo da, ¿no? Lo que es incontrolable, lo que no sabes qué puede ocurrir y cómo puede ocurrir. Y sí que da mucho miedo, da mucho miedo. Pero sí, he seleccionado y por supuesto ahora cada vez más intento seleccionar. Pero hay que vivir de esta profesión también y comer y entonces, bueno, pues no hay tantas ofertas, no hay tanto trabajo, no hay tantos personajes femeninos y en cambio hay muchos actores, mucha gente que se quiere dedicar a esto, mucha gente con talento. Tuve la suerte de hacer un personaje que a mí a priori no me habrían ofrecido. Esa vasta barrio bajera, mal hablada, que no para decir tacos y que es violenta y vulnerable y la gente me pudo ver en un registro muy diferente. Eso que haces duele un poco, Helen. Venga, no seas una jodida nena, Billy el cojo. ¿Cómo te fue por América? Bien, bien. ¿Viste por allí alguna chica tan guapa como yo? Ni una sola. ¿O casi tan guapa como yo? Ni una sola. ¿O incluso 100 veces menos guapa que yo? Bueno, sí, quizá un par había. ¡No! ¡Ni una sola, quiero decir! Ah, bueno, pues ten mucho cuidadito con lo que dices, ¿eh, Billy el cojo? Tienes que ser tan violenta, Sí, ¿no? tengo que ser tan violenta. Al menos si no quiero que se aprovechen de mí, tengo que ser tan Pero violenta. si nadie se ha aprovechado de ti desde que tenías 7 años. 6 sería más exacto. Le hice una hernia a un vicario a los 6 años. ¿No podrías bajar un poco el tono de esa violencia y ser una chica más dulce? Sí, Billy. Tienes razón, podría, sí. Y al día siguiente podría meterme un arado por el culo. Yo le di este texto a Gerardo y él fue quien sacó adelante la función, una función con muchos personajes, en un momento muy difícil. Y yo tenía muchas ganas de volver a trabajar con él, sabía que él iba a valorar y entender muy bien esta función y fue duro, fue un proceso de ensayos duro, pero lo pasamos muy bien. O por romperle todos los huevos al huevero, o por pegarle una buena patada cada vez que me apetecía, pero es que a todo esto no se le pueden llamar razones de peso. Intento arriesgar en cada proyecto que hago y de hecho los proyectos que más me interesan son los que están más alejados de mí y los que más riesgo implican y más sacrificio, sí, y más comerse la cabeza y darle vueltas y buscar y encontrar y descubrir cosas de ti que no sabes ni que tienes y alejar los personajes más de lo que tú eres y de lo que has hecho también. No acomodarse en una cosa que sabes que funciona, sino el intentar buscar otras cosas. Sí, me gustaría ser una actriz arriesgada y que arriesga. Porque creo que para hacer algo cómodo es más fácil, es mejor dedicarse a otra cosa. ¿Vives aquí? ¿Tienes algo para colocarme? Es que esta noche estoy un poco floja. ¡No necesitas nada! ¿Te pones tan serio, Phil? Días mejores. Yo tenía 17 años y fue mi primer papel en teatro. Y para mí eso ha marcado mi carrera y ha sido determinante. Y bueno, empezar en teatro, masturbándote en escena, haciendo una ninfómana que esnifa productos de limpieza para drogarse, en una función muy loca, muy atrevida, muy diferente, con Rigola, con esos compañeros en la abadía. Marcó mi camino
Esa fue la función que marcó mi camino y sin eso mi vida hubiera sido muy, muy diferente. Yo no he hecho nada. ¿Ese hechito que hicisteis? Desde entonces soy diferente. Me metí en rehabilitación de cabeza. ¿En serio? ¿Eso hice por ti? Lo que tienes es muy poderoso, Rey. Si la historia es buena, está bien escrito y el personaje tiene un conflicto y una necesidad, ya me atrapa y ya quiero formar parte de eso. Y luego hay otras razones, por supuesto. El director, claro. Hay muchos directores con los que quiero ver trabajar y quiero formar parte de su creación, o muchísimos. Claro que sí. Hay algunos que, aún ni sabiendo qué texto haríamos, yo ya les diría que sí. Y luego mis compañeros, cada vez más. Cada vez más sí tengo la oportunidad de decidir con quién quiero hacer algo porque me preguntan o porque pues, tener la posibilidad de decidir quién quiero tener enfrente, porque eso sí que me parece imprescindible. Yo creo que somos un equipo y cada vez que hago una función tengo la sensación de que somos un equipo y quiero que sea así. O sea, no... Son mis compañeros, Yo cuando tengo miedo o estoy perdida, busco siempre en la otra persona que tengo enfrente y busco que esa persona me salve. Y para mí eso es muy importante, tener a alguien enfrente del cual me fíe y que me dé esa paz y que además con él podamos llegar a lugares interesantes, ¿no? Que vaya a sacar cosas de mí, que yo pueda sacar cosas de esa persona. Pero sí creo que es fundamental llevarse bien, que es fundamental ser buen compañero y ser generoso y saber que, sobre todo, que si tu compañero no está bien, tú no vas a estar bien y que es un trabajo de los dos, de dos o de tres o de los que estén en la escena, ¿no? Pero que siempre depende del otro, no de ti, sino del otro. Grandes compañeros, Aitana que luego se ha convertido también en mi madrina. He tenido grandes madrinas yo, gente que me ha cuidado y me ha protegido mucho. Y además hacíamos de amantes. Era un momento bellísimo ese que compartíamos juntas. Luego Asier Echandía, Rulo Pardo, Jorge Calvo, Tomás Pozzi. Ahí hicimos una piña fabulosa. Y luego trabajar con Joan Oller, que es un gran director, y yo no había tenido la suerte de trabajar con él y aprendí mucho también, sí. Tenía la oportunidad como actriz de hacer diferentes cosas, era un sueño. Y entonces era el sueño de lo que se imaginaba cada uno de los otros personajes, cómo había sido esa noche con mi personaje. Entonces yo podía hacer meches muy diferentes. Y era un montaje al que tengo mucho cariño. Qué lástima que a Josefino le guste tanto el juego. No, a ese le gustan todos los vicios. Es el peor sinvergüenza que ha parido madre. ¿Qué le has visto? ¿Qué le ven las mujeres a semejante vago? Dime, ¿qué tiene? Ay, no sé, pues ¿qué va a ser? Tiene la voz, sí. Sabe decir unas cosas muy bonitas. Y además es buen mozo, ¿no? Y también cuando me besa y me hace cariño, tiemblo. Sí, que me hace ver estrellitas. ¿De veras te hace ver estrellitas? Yo creo que esa es la clave, de hecho, el pasárselo bien, el que aunque tus personajes sufran, siempre acercarse a ellos desde el juego. A mí me gusta sufrir, a mí me gusta que mis personajes sufran, no sufro yo, sufre el personaje. Y eso es divertido, claro que es divertido. Es que es un juego y tiene que serlo. Es difícil explicar cómo uno aborda sus personajes porque yo, por ejemplo, no tengo ninguna técnica ni tengo no sigo ningún parámetro que siempre el mismo, tal. Para mí es fundamental aprenderme muy bien el texto. Ya sé que parece una tontería, pero no lo es. Muy bien el texto, eso es lo primordial y eso es cuando yo cojo un texto, el primer día de ensayos, ese texto ya está totalmente incorporado. Y a partir de ahí,
Si el personaje es de un contexto histórico diferente, si el personaje es, hay que hacer trabajo de investigación o psicológico, o de leer, o de, pues todo ese trabajo invisible yo lo hago antes de llegar allí, al proceso de ensayos, y además me encantan esos personajes por los cuales te tienes que documentar de muchas cosas, ¿no? Y empaparme de todo eso. Pero una vez que llegas a la sala de ensayo, olvidarlo, eso está ahí, y poder aprovecharlo cuando lo necesites o cuando no. Pero es que depende de tus compañeros y depende de lo que ocurra en la escena y depende de lo que te aporte el otro, entonces nunca se puede planificar. Sobre todo intento no juzgar a mis personajes, sino intento comprenderlos. Tampoco salvarlos, comprenderlos. Y me gusta cuando los personajes no caen bien y cuando son un desastre y cuando tienen taras y cuando son humanos al final. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué me odia? ¿Porque piensa que me equivoco? No, porque piensa que tengo poder sobre usted. Escuche, profesor. Escúcheme. Es que es ese poder lo que usted odia. Y lo odia con tanta fuerza que cualquier atisbo de debate libre resulta imposible. No es que sea poco probable, es que es imposible. Y Oleana fue muy importante porque éramos dos actores, durante 1 hora y media yo no salía de escena, entonces para mí, con grandes monólogos, páginas y páginas de texto, personaje difícil, en la sala pequeña del Español, con el público muy cerca, y yo pensé que si podía hacer eso, ya iba a poder hacer muchas otras cosas, por así decirlo, ¿no? Si podía con ese personaje, si podía aguantar aquello, ya iba a ser capaz, ya iba a tener más fuerza y ser más madura, ¿no? Y sí, bueno, esta función yo a veces voy por la calle y me acuerdo del texto y lo empiezo a decir, o sea, me marcó mucho y me encantaría poder volver a hacerla, me encantaría reponer esta función. Romeo era un hombre de 30 años y Julieta un muchacho de 15. La denuncia del público fue eficaz. El director de escena evitó de manera genial que la masa de espectadores se enterase de esto. Los caballos y la revolución han destruido sus planes. Lo que es inadmisible es que los hayan asesinado. Y que hayan asesinado también a la verdadera Julieta, la que gemía debajo de las butacas. Por pura curiosidad, para ver lo que tenían dentro. Que han sacado en claro un racimo de heridas y una desorientación absoluta. La repetición del acto ha sido maravillosa, porque indudablemente se amaban con un amor incalculable. Para mí este montaje ha sido un antes y un después. Creo que es la primera vez que me enfrento a un personaje ya no siendo una niña, no siendo tan niña, sino como una actriz más madura. Y creo además que es uno de los textos más complejos a los que me tendré que enfrentar nunca. No creo que tenga nunca que defender un texto poético tan bello, pero tan difícil de hacer, de llegar, de entender, de transmitir, de decir. Entonces, para mí ha sido un crecimiento muy grande. También ha sido trabajar con Rigola por 3ª vez y hacer con él una unión muy importante. Por 2ª vez hacer un texto de Lorca, muy diferente al de Mariana Pineda, que hice cuando... Es como cerrar un ciclo para mí. Es curioso porque Lorca escribe El público después de haber cosechado un gran éxito con Mariana Pineda. Y hay algo que está como conectado. Para mí había algo que estaba conectado. Creo que es una de las funciones más bellas en las que participaré nunca. Ha sido un éxito. Hemos conseguido que viniera gente muy joven, que la gente se dejara llevar, que nadie pretendiera entender nada, sino que se dejara llevar por esas ráfagas de belleza que es lo que hay en el público. Y luego poder hacer un personaje como es el de Julieta, que es bellísimo, bellísimo, bellísimo. Tengo unos textos que no sé si volveré a tener textos tan preciosos nunca. Y además comparto escenario con 14 artistas, músicos, bailarines, actores. Uno de los mejores equipos con los que he trabajado nunca. Y no me canso. O sea, tenemos mucha gira ahora, pero reponemos el año que viene y quiero seguir ahí porque aún creo que puedo hacer muchas cosas, porque aún creo que no lo he conseguido del todo, porque es muy exigente esta función.
El ruiseñor. Dios mío, el ruiseñor. Que no te sorprenda. El ruiseñor. Amor mío, vuelve. El viento quiebra las hojas de los arces. ¿Qué has hecho? Mañana volveré con Lara. ¡Patricia!